Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy tengo algo que sé que les va a encantar, un chismecito jugoso, de esos que nos hacen agarrar las palomitas y comentar hasta el amanecer. Para los que son nuevos, soy Tu Nombre y este es su espacio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, desde las últimas noticias, análisis detallados de nuestras series favoritas, pasando por reviews que te harán querer maratonear sin parar, hasta, por supuesto, el análisis profundo de las parejas que nos hacen suspirar, y a veces, las que nos hacen preguntarnos qué pasó aquí, y hoy, amigos míos, nos adentraremos en una de esas. Hoy, como ya sabrán por el título, vamos a desmenuzar una de las rupturas más sonadas y comentadas en el universo del entretenimiento turco de los últimos años, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo sé. Todavía duele, ¿verdad? Una parte de nosotros, muy en el fondo, sigue aferrada a la esperanza de una reconciliación épica, digna de un final de telenovela. Pero seamos realistas, la ruptura fue confirmada hace tiempo, y según los murmullos que circulan en los pasillos de Estambul, no fue precisamente una separación amistosa. Así que hoy nos convertiremos en detectives y analizaremos a fondo todo lo que sabemos, los rumores más jugosos, las pistas que dejaron a su paso, las declaraciones oficiales, todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de lágrimas y dramas, quiero recordarles lo que siempre les digo: suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre tendrán contenido fresco, actualizado, y sobre todo, hecho con muchísimo cariño y dedicación para ustedes, los verdaderos amantes de las series turcas y el chismorreo de calidad. Así que no lo piensen más, hagan clic en el botón rojo y activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Prometo que valdrá la pena. Y ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos, vamos directo al drama. Para entender la magnitud de esta ruptura, primero tenemos que retroceder un poco y recordar el inicio de esta historia de amor que nos robó el corazón. Kerem y Hande, dos talentos indiscutibles, dos estrellas en ascenso, se conocieron en el set de Sen Kalkam Love is in the Air, una serie que conquistó el mundo entero con su frescura, su humor y sobre todo con la química explosiva entre sus protagonistas. La conexión entre ellos era innegable, palpable, trascendía la pantalla. No eran solo Eda y Serkan sus personajes, sino que también eran Kerem y Hande, conectando a un nivel mucho más profundo, un nivel que los fans pudimos percibir desde el primer momento. ¿Recuerdan esos gestos sutiles, esas miradas cómplices, esas sonrisas que parecían iluminar todo el set? Era amor puro, señores. Amor del bueno. Y entonces, como si los dioses del romance hubieran escuchado nuestras plegarias, lo que todos esperábamos se hizo realidad: Kerem y Hande confirmaron su relación. Fue una explosión de alegría, un tsunami de emociones para los fans. De repente nuestras redes sociales se inundaron de fotos de vacaciones juntos, selfies adorables que derretían hasta el corazón más frío, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar y creer en el amor verdadero. Se convirtieron en la pareja perfecta, la pareja de nuestros sueños, ese referente que todos queríamos tener. Los veíamos crecer juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, disfrutando de la vida y compartiendo su amor con el mundo. Parecía un cuento de hadas moderno, una historia digna de ser contada y recordada. Pero como suele suceder en la vida real, y más en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de esa fachada de felicidad perfecta, empezaron a surgir rumores, pequeñas grietas que con el tiempo, se fueron haciendo más grandes y evidentes. Los fans más observadores, esos que tienen ojo de halcón y no se les escapa ni un detalle, empezaron a notar pequeños cambios, menos interacciones en redes sociales, fotos separadas, apariciones públicas más espaciadas, una cierta frialdad en sus miradas. Algo no andaba bien, se sentía en el aire una tensión que antes no existía. Los rumores de crisis se intensificaron a medida que empezaron a circular informaciones sobre supuestas diferencias irreconciliables entre ellos. Se hablaba de celos enfermizos, de una incompatibilidad de agendas que les impedía pasar tiempo juntos, de la presión mediática constante que los asfixiaba, de la interferencia de sus representantes. Un cóctel explosivo, una bomba de tiempo que, al parecer, estaba afectando seriamente su relación. Los fans tratábamos de mantener la calma, de negar lo que parecía inevitable, pero el presentimiento era cada vez más fuerte. Y entonces llegó el golpe final, la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. El mundo se nos vino abajo. Fue un golpe duro
A los fans, un jarro de agua fría que nos despertó de ese sueño de cuento de hadas en el que estábamos inmersos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desolación, de incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser que la pareja perfecta, la que nos había hecho creer en el amor verdadero, se hubiera roto en 1000 pedazos? La decepción era palpable, el dolor, real. Pero la historia no termina ahí. Después de la confirmación de la ruptura, empezaron a surgir detalles sobre las razones que habían llevado a la separación, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y jugosa. Prepárense porque vienen curvas. Una de las teorías más extendidas y comentadas es la de las diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Se dice, se rumorea, se comenta en los círculos más íntimos, que Ande tenía un fuerte deseo de formar una familia, de sentar cabeza, de tener hijos y construir un hogar estable. Kerem, en cambio, estaba más enfocado en su carrera profesional, en explorar nuevas oportunidades, en seguir creciendo como actor y conquistar Hollywood. Esta diferencia de prioridades habría generado tensiones y conflictos constantes en la relación, hasta llegar a un punto de no retorno. Al parecer, Ande sentía que Kerem no estaba listo para el compromiso a largo plazo que ella anhelaba, mientras que Kerem se sentía presionado y asfixiado por las expectativas de Ande. Otra teoría que ha circulado con fuerza en los medios y entre los fans es la de los celos enfermizos. Se rumorea que tanto Kerem como Ande eran propensos a los celos, y que las constantes escenas de celos habrían desgastado la relación hasta el punto de la ruptura. La fama repentina, la atención mediática constante y las interacciones con otros actores y actrices en el set habrían alimentado estos celos, creando un ambiente de desconfianza, tensión y paranoia. Se dice que ambos eran muy posesivos y que cualquier interacción con otra persona del sexo opuesto era motivo de discusión y reproches. Esta teoría, aunque no confirmada, suena bastante plausible dado el contexto en el que se desenvolvía su relación. Pero sin duda, la teoría más jugosa, la más escandalosa y la que más titulares ha acaparado en la prensa rosa turca es la que apunta a la aparición de terceras personas en la relación. Se ha rumoreado con mayor o menor fundamento, que tanto Kerem como Ande habrían tenido encuentros con otras personas durante su relación, lo que habría generado infidelidades, traiciones y una ruptura definitiva de la confianza. No hay pruebas sólidas, contundentes e irrefutables que confirmen estas infidelidades, pero los rumores han sido persistentes, insistentes y han contribuido a alimentar el drama y el morbo en torno a la ruptura. Algunos medios incluso han llegado a mencionar nombres y apellidos de las supuestas terceras personas en discordia, pero sin aportar pruebas concretas. Esta teoría, por supuesto, es la más sensacionalista y la que más daño ha causado a la imagen de ambos. Y aquí es donde entran en juego las lágrimas, los gritos, los reproches y el gran drama que mencionábamos en el título. Según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura no fue precisamente pacífica, amistosa ni civilizada. Se habla de discusiones acaloradas, de reproches mutuos, de gritos desgarradores, de portazos, de lágrimas amargas y de mucho, mucho dolor. Al parecer, ambos estaban muy enamorados, pero las diferencias y los problemas que enfrentaban eran demasiado grandes, demasiado profundos y demasiado difíciles de superar. Se dice que la tensión era palpable en cada encuentro, que las discusiones eran cada vez más frecuentes y que la comunicación se había deteriorado por completo. Se dice, se comenta en los círculos más íntimos, que Ande fue la más afectada por la ruptura. A pesar de ser una mujer fuerte, independiente y exitosa, la separación de Kerem le causó un gran dolor, una herida profunda en el corazón. Se rumorea que pasó semanas llorando desconsoladamente, recluida en su casa, sin querer ver a nadie, tratando de superar la pérdida y recomponer los pedazos rotos de su corazón. Kerem, por su parte, también sufrió la ruptura, pero al parecer la afrontó de una manera diferente. Se enfocó en su trabajo o en sus proyectos profesionales, tratando de distraerse y de seguir adelante con su vida. Algunos incluso lo acusaron de ser insensible y de no mostrar suficiente dolor por la ruptura, pero cada persona afronta el duelo a su manera. Pero más allá de los rumores, las teorías, los dimes y diretes, lo cierto es que la ruptura de Kerem y Ande dejó una gran tristeza, una profunda decepción en sus fans. Muchos se sintieron decepcionados, desilusionados, como si hubieran perdido algo importante, como si una parte de ellos se hubiera ido con la ruptura. La pareja que había representado el amor verdadero, la felicidad plena y la esperanza en un futuro juntos se había desvanecido, dejando un vacío en el corazón de muchos. Los fans se sintieron traicionados, engañados, como si les hubieran vendido una imagen falsa de la realidad.
Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han tratado de seguir adelante con sus vidas, de reconstruirse, de sanar las heridas y de mirar hacia el futuro. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, explorando nuevos géneros y demostrando su versatilidad como intérprete. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ella siempre ha negado cualquier relación seria, prefiriendo mantener su vida privada alejada de los focos. Kerem, por su parte, también ha continuado con su carrera como actor, participando en proyectos internacionales, aprendiendo nuevos idiomas y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. También se le ha relacionado con varias mujeres, pero al igual que Hande, siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano. A pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande han demostrado ser profesionales y han mantenido una relación cordial, respetuosa y civilizada. Se han cruzado en eventos públicos, alfombras rojas y festivales de cine, y han intercambiado saludos y sonrisas, demostrando que son capaces de superar el pasado, de dejar atrás los rencores y de mantener una relación de respeto mutuo. Esto, sin duda, habla muy bien de ambos y demuestra su madurez como personas. Pero la pregunta del millón, la que todos los fans se hacen en secreto, la que circula por las redes sociales y los foros de discusión es: ¿habrá una reconciliación en el futuro? ¿Volverán Kerem y Hande a estar juntos? ¿Será posible que el amor renazca de las cenizas? La respuesta, por supuesto, es incierta, impredecible y está sujeta a muchos factores. El tiempo dirá si el amor que una vez sintieron el uno por el otro es lo suficientemente fuerte, poderoso y resiliente como para superar las diferencias, los problemas y los obstáculos que los separaron. Muchos fans siguen manteniendo la esperanza, aferrándose a la idea de un reencuentro mágico, de un final feliz digno de un cuento de hadas. Pero la realidad, seamos sinceros, es que las posibilidades parecen remotas, casi inexistentes. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tomado caminos diferentes y han encontrado la felicidad en otros lugares. Lo que sí es cierto, innegable e indiscutible es que la historia de amor de Kerem y Hande será recordada como una de las más apasionantes, intensas, dramáticas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Una historia que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos emocionó hasta las lágrimas, que nos hizo soñar con un futuro juntos y que nos enseñó, a veces de forma dolorosa, que las relaciones no siempre son fáciles, que el amor no lo puede todo y que a veces, por mucho que queramos, no es suficiente. Y ahora, hablando un poco más en profundidad sobre las repercusiones que tuvo esta ruptura en sus carreras profesionales, es importante destacar que si bien fue un golpe emocional para ambos, también les sirvió de alguna manera para reinventarse, para mostrar nuevas facetas de su talento y para consolidar su posición como estrellas. Hande, por ejemplo, se ha arriesgado con papeles más complejos, más dramáticos y más exigentes a nivel interpretativo, demostrando que es mucho más que una cara bonita y que tiene un gran potencial como actriz. Kerem, por su parte, ha explorado proyectos internacionales, ha aprendido nuevos idiomas y ha demostrado su versatilidad como actor, abriéndose camino en el competitivo mundo de Hollywood. La presión mediática, sin duda, fue un factor clave en el desarrollo de su relación y, eventualmente, en su ruptura. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada gesto, cada palabra, cada mirada analizados al milímetro, debe ser extremadamente difícil de sobrellevar. Es comprensible que esta presión haya contribuido a generar tensiones, conflictos e inseguridades en la pareja. La prensa rosa turca, como sabemos, es implacable y no perdona ni un error. Y a pesar de todo el drama, las lágrimas, los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades como todos nosotros. Es fácil juzgar desde fuera, criticar sus decisiones y opinar sobre su vida privada, pero no debemos olvidar que no conocemos todos los detalles de su relación y que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Por último, me gustaría reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Si bien es natural sentir curiosidad por sus vidas personales, debemos recordar que tienen derecho a su intimidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. No debemos invadir su espacio personal, juzgarlo sin conocer todos los hechos ni alimentar rumores infundados. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, intriga. Hay chismorreo del bueno. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hoy, como ya saben, analizamos a fondo la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas del mundo del espectáculo turco.
Exploramos las teorías sobre las razones de su separación, las lágrimas, los gritos, los reproches y el drama que la rodearon, y el impacto que tuvo en sus vidas, sus carreras y sus fans. También reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y sobre la presión mediática que enfrentan. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo, sus comentarios, sus likes y sus suscripciones significan el mundo para mí. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta historia tan intrigante. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que fue lo que realmente causó la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que habrá una reconciliación en el futuro? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán contenido fresco, actualizado y hecho con mucho cariño para ustedes, los verdaderos amantes de las series turcas y el chismorreo de calidad. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo el drama y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, su cariño y su fidelidad. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besos y abrazos para todos.